Denise Dresser. Una declaración del presidente que me llamó mucho la atención fue la de hace unos días, en una entrevista en la que se declaró impaciente, ya cansado de las cantaletas de gran parte de la población con respecto a las violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por el ejército. Y por otro lado, anunció en la misma semana que el ejército se quedaría en las calles y que la violencia iba a intensificarse. Me parece que esas tres declaraciones de Felipe Calderón encapsulan lo que caracteriza el fin de este cuarto año de gobierno, con un sello definitorio de violencia. Estamos viendo ahora, al final del cuarto año, pues los costos, las consecuencias, los saldos de una guerra declarada hace 4 años, ya sea por motivos de legitimación política o por motivos de recuperación del territorio y la gobernabilidad, una guerra elegida u obligada. No lo sabemos, pero el caso es que se declaró y vemos ahora que se pensó en aquel momento que bastaría para ganarla, pues enviar al ejército a las calles. Y creo que está quedando cada vez más claro cuán insuficiente es esa medida. Que esta guerra mal ejecutada, con instrumentos insuficientes y librada de manera poco sistemática, está agravando el problema en lugar de resolverlo. Y es ahora cuando empiezan a considerarse cosas que debieron haberse pensado desde hace 4 años, como es atacar el lavado de dinero. 4 años después. 4 años después, exactamente, con esa iniciativa que se aprobó la semana pasada. Que se anuncia que se va a enviar. Que se van a enviar. Que se van a enviar, claro. Pero pensando todo aquello que lleva mucho tiempo diciendo Edgardo Buscaglia, que estas guerras contra el narcotráfico y el crimen organizado solo, no es que se ganen, pero es que se libran mejor, si es que se libran tomando en cuenta una multiplicidad de factores, incluyendo pues el combate a la corrupción a los niveles más altos, cosa que tampoco hemos visto aquí. Ni el combate al lavado del dinero, ni el combate a la corrupción, ni la colaboración interinstitucional, ni de los múltiples niveles de gobierno. No todas las responsabilidades del presidente. Ahora que llegamos a este cuarto año de gobierno, creo que también hay que señalar la enorme irresponsabilidad del PRI en esta coyuntura. Bueno, y de otros actores políticos, los gobernadores, que se han rehusado siquiera a sentarse a la mesa, que han colocado toda la culpa por lo que está ocurriendo sobre los hombros del gobierno federal. Aunque ellos dicen, cuando sale esa crítica, que ellos le han dado todas las herramientas posibles al presidente y que no las ha hecho valer. O sea, dicen, le dimos la extinción de dominio, le dimos recursos que no tenía el presidente y bueno, ahí están puestos a su disposición. Esa sería la respuesta que te harían los priistas, diciendo: nosotros hemos legislado y le hemos dado atribuciones que no tenía el presidente en materia de combate al crimen organizado. Claro, y no es que yo defienda la posición de Felipe Calderón, pero ahora que empiezan a tratar de explicarse las causas del porqué de la violencia, se habla mucho de la necesidad de un control mucho más centralizado sobre las policías, por ejemplo, cosa que los gobernadores se han rehusado. Otros países de América Latina que experimentaron tránsitos a la democracia y desconcentración del poder, se vieron ahí brotes de criminalidad más altos, excepto en los países donde hubo un mando más centralizado sobre las policías. Y de ahí esta propuesta de una policía única o de por lo menos 32 policías estatales, en fin, una multiplicidad de propuestas. Pero lo que está quedando cada vez más claro es que esta estrategia no está funcionando. En un momento en el que sale el presidente a decir que sí, que lo que ocurre es que nosotros estamos equivocados en cuanto a nuestra apreciación de lo que está en realidad ocurriendo, y que al paso de la estrategia que sí funciona, nos dice: se han construido carreteras, se han creado empleos, se han repavimentado calles, etcétera, logros que palidecen frente a la magnitud de lo que ocupa actualmente la atención nacional. Sergio Aguayo, ¿qué dices tú 4 años después de iniciado este gobierno federal? Me concentro en cuatro ideas generales. Primero,
regresar a lo fundamental, que es la personalidad de Felipe Calderón como individuo. Es un personaje, es un gobernante tan plano como el tono de su voz. Es unidimensional y es evidente por ese tono de voz y por su discurso y por sus hechos que tiene una profunda dificultad para ubicarse en su momento y en ese sentido es un ejemplo claro, al igual que Fox, de que un estadista no se forma con cursos motivacionales de esos que dan recetas y fórmulas de cómo dirigir y cómo ser buen líder. En segundo lugar, estaría esa tendencia, ese impulso que tiene a responsabilizar a los demás. Siempre somos los demás los que estamos fuera. Fox, en el caso de Fox, era el círculo rojo. Él no tiene un concepto unificador, pero en su discurso es en esencia lo mismo. Denise hablaba de ese discurso, también me llamó la atención, en la cual criticaba a los criticones. Y, sin embargo, en el mismo momento en que criticaba a quienes hemos señalado los abusos cometidos por el ejército, las Fuerzas Armadas a los derechos humanos, lo hizo en la semana misma en la cual la Secretaría de la Defensa Nacional aceptó el viernes pasado la recomendación 45 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en mi opinión es un parteaguas digno de celebrarse, porque la Sedena está aceptando que manipuló la información, que puso armas en los está cuerpos. Está aceptando con reservas ahí, diciendo que se investigará la supuesta manipulación. Sí, pero aún así acepta la recomendación y el texto de la recomendación es clarísimo. Lo que dice es, la responsabilidad es que las establezca la autoridad, pero no las niega. Y eso es bien importante porque es la aceptación de que hubo violación de derechos humanos en este caso. Faltaría, por supuesto, el asunto de los niños Almanza, en Tamaulipas, de los asesinados en un retén. Pero, en tercer lugar, al tener el presidente Calderón problemas para ubicarse en el lugar que tiene de la historia y de su realidad, es decir, al no aceptar que él tiene jerarquía pero no tiene autoridad, carece cada vez más de esa etéreo ingrediente que es la capacidad de motivar a la ciudadanía y de convencer a sus adversarios para que lo apoyen, lo responsabiliza o explica sus problemas como un problema de comunicación. Y viene entonces, ante la falta de autocrítica mínima, viene la exaltación y la saturación de mensajes que, por cierto, es muy ofensivo recibir en casa una llamada telefónica en la cual se escucha su voz diciéndonos todas las maravillas que ha hecho. Es una violación a la privacidad, no sé, ojalá y tuviera el tiempo de ir a presentar una queja, pero a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero se podría fundamentar una queja de que está abusando del listado de teléfonos para dejarnos un mensaje sobre, que utilice los medios de comunicación, que utilice los medios. En otras palabras, y termino con la cuarta idea, sí, no es el presidente, desafortunadamente para los momentos que corren, y pues podría uno buscar en la historia la pedacera de ejemplos, y se me ocurre que hay dos casos que ejemplifican el momento por el cual está en el cual está Felipe Calderón. La actitud de Nerón de cantar cuando Roma se incendia, y la de María Antonieta. Estuvo fuerte eso, ¿eh? Bueno, pero perdón, es que el tono de los mensajes es una oda a una gestión que pues algunos verán, pero muy pocos, de acuerdo a las encuestas de opinión, compartirían, o el síndrome de María Antonieta, que frente a la indignación del pueblo pues vivía en su mundo versallesco, ajena a lo que sucedía en los barrios de París, y pues en el fondo se confirma algo que gente cercana al presidente me decía: Felipe Calderón no lee, no le gusta la lectura,
y es evidente que conoce muy poco la historia. Regresamos después de la pausa. Noticias MBS.